Iniciamos este acto hoy con este conversatorio breve que nos permite conocer al hombre, al escritor, y que nos comparta pues, sus experiencias. Es pertinente el comentario que él hace de estos primeros maestros que hubo aquí en la USMA. Excelentes profesores aquí. Me cuentan que hubo una escuela de español y hubo promociones de esa escuela de español con una formación muy profunda en las áreas de la literatura, sobre todo en estas áreas del mundo greco-latino. Recuerdo a un profesor que falleció hace poco con una formación en griego, impartía clases de griego en la Universidad de Panamá. Entonces, observo pues que siempre hay un principio para hacer literatura y ya el señor nos ha comentado desde pequeñito cómo escribía aquellas coplitas y nos comenta de su experiencia con ese café. Aquí hay profesores que han intentado hacer cafés literarios, pero siempre es oportuno que usted nos haya contado cómo surgió aquel café. Vamos a continuar con las preguntas que están allí a partir de la número 5. Usted tiene mucha experiencia en tener literario, ya nos comentó alguna recomendación a los escritores panameños que se inician y que participan sobre todo en concursos literarios. Otra pregunta sería, ¿cómo ha sido el proceso de creación experimentado por usted en los distintos momentos de su producción literaria? Bueno, hay un momento, por ejemplo, en la literatura hay un momento culminante, hay quienes se mantienen en ese culminante, pero luego tiene los años y ya no deja de escribir. Pero se puede comentarnos cómo ha sido ese proceso de evolución en su creación literaria. Y si pueden también agregarnos algo sobre las influencias literarias. Hace un momento habló de la literatura china, que contribuyó a su creación. ¿Y qué lecturas? Aquí hay una cantidad de estudiantes que usted puede darle un mensaje, qué lecturas recomienda que debemos leer para contribuir a la formación literaria integral de los jóvenes. Y dos preguntas más. Pues el arte es un instrumento valioso en la sociedad. ¿Vale la pena cultivar el arte, hacer literatura, hacer poesía? Y una pregunta muy personal, si todavía escribe y con qué frecuencia lo hace. Y al final, en Panamá no hay muchas revistas literarias, hay algunas, pero no hay muchas. Y en México, que nos comente si el ambiente es propicio, si hay respaldo, cómo le ha ido con respecto a las revistas y si ha dirigido alguna. Ustedes cojan por donde deseen. Empecemos por los concursos literarios. Si hay por ahí alguno que cree que ganarse un concurso literario tiene mucho valor literario, lo único importante para los escritores de los concursos, de los premios, es cuando tienen dinero pegado al premio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dinero es algo que sirve. Sirve para pagar la renta, para pagar el supermercado, para pagar los zapatos, la ropa, lo que sea. ¿Está claro? ¿Sí? El valor literario viene de otro lado. Viene de los lectores, viene de otra parte. ¿Sí? Entonces, los talleres literarios es otra cosa. Los talleres literarios son clases de literatura, pero clases sobre la obra de los participantes. Y a veces esa obra remite al coordinador y a los participantes a algunos autores que sean importantes. Este poema tiene la línea de trabajo de tal poeta importante, tienes que estudiar este poeta para que sepas en qué terreno te estás metiendo. Para los jóvenes. ¿Está claro? Eso. Sí. Bueno. Mi proceso de creación ha sido desordenado. Yo toda mi vida he sido desordenado y así sigo. Después de que me jubilé de mis trabajos, intenté ponerme disciplina y no resultó la disciplina. Así que sigo trabajando desordenadamente
como puedo y a la hora que puedo, escribo con pluma, con lápiz, con máquina de escribir mecánica, eléctrica, computadora y hasta grabo y todo, ¿no? Eso es todo. Influencias, a veces digo, a veces en plan fregativo, que quién sabe si yo sea buen escritor, pero lo que sí les puedo asegurar es que soy un buen lector. Soy un buen lector y hasta si ustedes quieren un gran lector. A ver, este muchacho de los lentes, este para acá, ese de los lentes. Ven acá. Siéntate aquí, ven. Hernela, vente aquí, siéntate aquí. Es que me distrae mucho, mano. No, aquí abajo, aquí abajo. No, acá arriba, no, aquí en Frank. Entonces, y así voy a jalarme a otra gente, las muchachas no creen que no lo damos. Entonces, las influencias literarias son múltiples. Decenas, cientos, toneladas. Decían lo de la poesía china de la dinastía Tang, porque eso tiene que ver con ese libro. Pero igual, ¿no? Hoy estuve a punto de ponerme mi camiseta del brujo Ismael Rivera, ¿no? También influencia en mi poesía, del compositor mexicano Agustín Lara, de José Alfredo Jiménez, ¿no? De Pedro Flores, del jibarito Rafael Hernández. Todos esos son cancioneros, ¿no? Así que las influencias son multiplísimas. ¿Qué lecturas recomendaría a los estudiantes aquí? Cuando yo tenía la edad de los estudiantes aquí, me lo leía todo, me lo quería leer todo. Después fui descubriendo que no me lo podía leer todo y fui escogiendo la lectura. ¿Está claro? Y ¿el arte es instrumento precioso? Pues sí, yo soy de los que creo que sí. Un amigo que por desgracia lo mataron en México hace algunos años, más de 20, estaba en contra. Él decía que no servía para nada. Y el principal ejemplo con el que... ¿Qué pasó? No, tú te quedas ahí sentado. No, yo... Pero no me distraigas, no hagas señas. Estate quietecito ahí. Te traje de allá para ver si te aquietabas. Órale. Este amigo decía que la prueba eran los nazis. Los alemanes, ese pueblo de autores, escritores literarios, de músicos, de pintores, de lo que ustedes quieran, fue la cuna del nazismo, una de las barbaries más grandes que ha existido en la humanidad, en la historia de la humanidad. ¿Cómo es eso posible? Y eso mata muchos gallos esta idea. Entonces yo quiero seguir creyendo que el arte, la literatura, mejoran la condición humana, pero quién sabe. No hay... Roberto, disculpe. Ya tengo... Sí, vamos a continuar un momento con la conferencia. Qué bueno, ya hubiera sido también un conversatorio, pero tenemos una conferencia programada. Entonces, ahí viene la moderadora del acto, por favor. A continuación, la conferencia Periodismo y Literatura. A continuación, la semblanza de don Roberto Fernández Iglesias por Desiree Vega. Buenos días. A continuación, semblanza de Roberto Fernández Iglesias. Sobre Fernández Iglesias, el escritor José Ángel Leiva nos dice, cito: Roberto es un ciudadano, un poeta comprometido consigo mismo y con su entorno.
hasta donde el concepto en torno abra sus posibilidades e implique su compromiso con la humanidad. Quizás sea Panamá, quizás Perú, quizás Tunastral, quizás su familia, sus amigos, la escritura, el conocimiento, quizás solo sea la poesía, donde cabe todo eso y lo demás. Fin de cita. Su vida es una aventura como poeta, cuentista, crítico literario, ensayista, escritor, periodista, gestor cultural y docente de literatura. Obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad de Panamá en 1970. Realizó estudios de posgrado en Letras Iberoamericanas y Ciencias de la Comunicación, Universidad Autónoma de México, UNAM. Su producción literaria abarca prosa, ensayo y poesía. Destacan entre sus títulos Recites, prosa, 1969, Cartas, poemas, Lima, 1969, Panamá, 1972. 7. Volumen colectivo de poesía y crítica, Panamá, 1971. Soñar tu sombra, poemas, 1974. Literatura y realidad, ensayos, 1981. Retrato parcial, poemas, 1985. Trastienda, poemas, 1994. Falso contacto, narraciones, 1996. En tiempo de recuerdo, poemas, 2000-2003. Curiosa sustancia, antología, 2010. Resorte y otras formas, poemas, New York, 2015. Fue distinguido con el Premio Nacional de Poesía Ricardo Miró en 1974 por su obra Canciones Retorcidas. También recibió el Premio Tolozin en 1983 por su libro de poemas El Gran Desnudo y La Tercera. En 1984 se le otorgó el Premio Estatal de Cuentos, Gobierno del Estado de México, por 18 narraciones breves, y ese mismo año fue el Premio Estatal de Poesía por su obra Celebrar la Palabra. Como escritor, Roberto es un autor comprometido consigo mismo y con su entorno. Hay en él una sed que lo desmarcan del hallazgo de la conformidad. La profesora Lorena Paz, en la antología de libros Curiosas Sustancias, destaca la pasión del poeta, del promotor cultural, del profesor, del crítico, del autor en términos generales. Paz Valderrabao, así con todos los nombres y apellidos, declara la vocación escritora y provocaba el personaje de escritor. Según Paz, Roberto Fernández es, cito, austero en palabras, exigente en imágenes, al fin y al cabo profesional de las letras. Fin de la cita. Sus poemas han sido incluidos en varias antologías, ha dictado conferencias y ofreció lectura de su obra en países de Iberoamérica. Sus poemas, textos en prosa y artículos han sido publicados por revistas en el continente de Europa. Es citada en diversas historias de la literatura hispanoamericana y desde 1994 es artista de residencia en California y Estados Unidos. Desde muy joven ha realizado un trabajo de promotor cultural, por el gusto de hacer las cosas, por amor a las letras, por la amistad con la que los demás participan. Con ese propósito, emite en Toluca, México, los 80 números bibliográficos de la primera época de la revista literaria Tunastral, 1957-1966, de la que fue director fundador. En Panamá, durante los años 1966 a 1972, también edita una revista, Participación Poesía y los libros de participación. Además, pertenece al Consejo de Redacción de la revista El Premio Original y es nombrado jefe del Departamento de Letras, Arte Escénico y Edición de la Dirección Nacional de la Cultura de Panamá. A partir de 1972, en México, coordina la colección Ahora Palabra, el taller literario Pablo Neruda y el Gobierno del Estado de México y la edición y publicación de los 90 números de Litral, Suplemento Cultural de Rumbo y Diario del Estado de México. Congruente con su tradición de ruptura e independencia, fue organizador de los cafés literarios trimestrales de mayo de 1981 y editor de las publicaciones Cartas Literarias de la Tribu Tunastral. Aprendió de su padre, Arquímedes Fernández, periodista, que el periodismo escrito es parte del quehacer literario y de ahí su colaboración constante en los diarios de México, El Nacional, El Sol de Toluca, La Prensa, Novedades, Ovaciones y Literatura. Suplemento Cultural de Rumbo, Diario del Estado de México. Impartió clases en la Academia de Letras de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha coordinado talleres literarios y laborado como profesor en la Escuela de Escritores de Cuernavaca, Sociedad General de Escritores de México, SOGEM, y Juana Asbaje del Estado de México. Actualmente dicta clases en la Escuela de Escritores del Estado de México en Metepec. Hasta ahí lo resumía sin gracias. Gracias.
como tenemos poco tiempo, voy a tratar de resumir al máximo. Empecemos. Mi amigo Edilberto Trejo, poeta panameño, presidente de la Alianza Francesa, dice que aquellos que piensan que literatura es todo lo que está escrito producen un pensamiento bullshit, ¿no? Y que yo produzco un pensamiento bullshit, es producto de una historia. Prácticamente todo lo que está escrito es literatura, porque está hecho de letras, ¿no? Letras es lo que está escrito. Nosotros no hablamos por letras, escribimos por letras. ¿Está claro? Hablamos, los lingüistas llaman fonemas. Nosotros mencionamos fonemas. Y entonces, los griegos dividían los géneros de escritura o de literatura, como ustedes quieran decir, en los poéticos y los no poéticos. Los poéticos, como me enseñó muy bien don Jesús Aramendía, en alguna de las aulas de allá del Palacio del Arzobispado, en la Plaza Catedral, donde inició esta universidad, la palabra poesía viene de la primera persona del verbo griego que es poieuo. Yo produzco, yo creo, ¿no? Yo creo de creación, no de creer. Y los no poéticos son los que intentan reflejar la realidad, ¿no? Los géneros no poéticos son los que intentan reflejarlo. La poesía, por tanto, es ficción. Y los dividían en tres partes: la épica, la lírica y la dramática. ¿Sí? El teatro, diríamos hoy, el último, la dramática, el teatro. La poesía lírica es lo que hoy llamamos poesía. Y la poesía épica, que es lo que hoy es la narrativa. Hoy hablamos de cuentos y novelas. ¿Está claro? ¿El periodismo dónde entra? El periodismo entra en los no poéticos. ¿Por qué? Porque el periodismo intenta responder a la realidad, contar la realidad lo más cercano que se pueda a ella. Incluso el periodismo estadounidense habla de que el periodismo debe ser objetivo, lo cual es imposible para los seres humanos porque nosotros somos subjetivos. A ver, esa parejita de ahí, esa niña que se agachó y el compañero, vengan aquí adelante. No, porque me tienen... Yo estoy tratando de hacer algo que es muy difícil. Ustedes perdonen. ¿Y ustedes están echando novio ahí? Yo aquí tengo a mi mujer para echar novio. ¿Quiere que me ponga a echar novio? Me pongo a echar novio. Ella y yo no tenemos problema delante de todos ustedes. ¿Está claro? Gracias. Igual este de acá que tiene un número 3. ¿No? Ese ya se dio el número. Bueno, pues no tenemos tiempo si no hablaríamos de mi signo del zodiaco, que es Virgo. Entonces, el periodismo pues entra entre los géneros literarios no poéticos. Incluso un teórico venezolano habla de la pretensión de objetividad en el periodismo, que lo más honesto es pretender la objetividad, pero que no se alcanza nunca, porque además vemos lo que nuestras condiciones de edad, de sexo, de cultura, de tantas cosas nos permite ver, ¿sí? Lo cual, hablar sobre eso sería
un curso completo. Los románticos literarios, musicales, pictóricos, etcétera, ya en Europa del siglo XIX, finales del XVIII y buena parte del XIX, los románticos fueron los que redujeron el concepto de literatura a los géneros poéticos solamente, y se olvidaron de los otros, como si fueran otras cosas, como si no estuvieran escritos. Y redujeron el término poesía solo a la poesía lírica. ¿Está claro? Ok. En el periodismo ha habido mucho de relaciones entre las dos cosas. Por ejemplo, el famoso Ernest Hemingway, el Papa Hemingway, cuando le preguntaban, ¿y usted de dónde sacó su estilo tan particular? Dice, pues, no es tan particular, es lo que aprendí en el diario de Kansas City Star, la estrella de Kansas City, ¿no? ¿Y cuál es ese? Pues las indicaciones del libro de estilo del periódico, frases cortas en párrafos cortos, palabras cortas, adjetivos pocos adjetivos no calificativos, etc. Eso es lo que es el estilo de Hemingway, que empezó siendo periodista. Y a partir de gente como Hemingway, como Edgar Allan Poe, que también fue periodista, aunque Edgar Allan Poe fue periodista cultural, dijéramos hoy. En Estados Unidos hay la tradición de los escritores que para sobrevivir, mientras pueden vivir de su escritura, hacen periodismo, ¿sí? Trabajan de periodistas. ¿Sea claro? Otra manera de relación entre la literatura y el periodismo es los autores que toman casos de los periódicos para escribir sus obras. Para mí el más famoso, el más importante en mi vida por lo menos, es El crimen y castigo de Dostoyevsky, el escritor ruso. El crimen que comete Raskolnikov en Crimen y Castigo lo toma Dostoyevsky de un caso público, de unos muchachos que matan a una agiotista, o que ellos creían que era una agiotista, etc. Y entonces Dostoyevsky fue al juicio de esta gente y todo lo demás, y escribió la novela. Pero además, fallida, pues eso como un paréntesis, Dostoyevsky quería escribir una novela contra el alcoholismo, y el borracho se le murió en el segundo capítulo, ¿no? Porque era el papá de Sonia, la novia de Raskolnikov. Sí, es muy importante, que algunos dicen que existió desde siempre, que es el uso de las herramientas, de las técnicas, de las narraciones literarias para hacer periodismo. ¿Sí? Eso, los que teorizaron sobre eso fueron los estadounidenses. Entre tantas cosas del imperio, en el periodismo ellos han marcado la pauta de tantas cosas, y ellos producen a partir de fines de los años 50 del siglo pasado a la fecha lo que ellos llamaron The New Journalism, el nuevo periodismo. Ahora, hay datos del nuevo periodismo que algunos los remiten hasta Heródoto, o Herodoto, como decimos por acá, ¿no? Herodoto, el que es historiador, que es una especie de periodista, y que cuenta pues con la visión de los griegos y de los dioses y de las cosas, y cuenta, tiene una parte de su historia donde cuenta del rey aquel Becos, que pone a un niño a vivir aislado hasta que pronuncie una palabra, que no oiga ni una palabra, hasta que diga algo,
y resulta que lo primero que dice es un balido, ¿ve? ¿No? Y resulta pues que el niño no oía voces humanas, pero oía un aprisco que estaba a un lado del cuarto donde lo tenían encerrado, ¿no? Eso lo cuenta Heródoto. Y este es pues, y así por el estilo. Hay en los cronistas de India, hay un señor, por ejemplo, llamado Pedro Martes de Anglería, un señor que nunca vino a América, pero el señor esperaba que llegaran allá en Sevilla, en aquellos tiempos en que se veía el barco que va llegando, hasta que llegaba al puerto, pues pasaba a veces hasta un día, dos, por las mareas y por los vientos y las cosas, ¿no? Y pues todo el mundo sabía que había venido un barco de América y bla bla, y entonces Pedro Martes de Anglería se iba al muelle ahí en Sevilla a entrevistar a los que llegaban en el barco, y así escribía sus crónicas y las distribuía por Europa, vivía de eso. Era una especie de periodista que vivía de hacer entrevistas, ¿no?, a los viajeros que llegaban de América, ¿no?, y sus documentos. Mira, ellos también quieren sentarse acá en la... Ya no me dejan allá los compañeros que están... Ok, Pedro Martes de Anglería. Todo eso, pues, mucho antes que el siglo XX, ¿no?, cuando algunos autores gringos empezaron a producir textos periodísticos con base en las técnicas narrativas de las novelas y de los cuentos. Y uno de esos, que además fue el primer teórico de esto, un señor llamado Tom Wolfe, ¿no? El papá de Tom Wolfe se llamaba Tom Wolfe, bueno, pero no se firmaba Tom Wolfe, sino Thomas Wolfe, y fue un novelista bastante importante allá a principios del siglo XX, etcétera, ¿no? Pero el hijo, Tom Wolfe, empieza a hacer estas cosas donde, por ejemplo, testifica una reunión, una fiesta que hizo el famoso director de orquesta, compositor, etcétera, Leonard Bernstein, una fiesta dedicada a los Panteras Negras. Y entonces tiene a toda la gente chic de Nueva York, ¿no?, de principios de los 60, reunida con esos mataperros, etcétera, para ellos, que eran los Panteras Negras, ¿no?, la gente que no solo decía Black is beautiful, sino hay que imponerlo hasta por las armas, ¿no? Entonces Leonard Bernstein hizo una fiesta para recuperar, para colectar dinero para los Panteras Negras. Leonard Bernstein es muy famoso por una obra musical de Broadway, de las más famosas de Broadway, la película muy famosa llamada Amor sin barreras, en español, West Side Story. Y Tom Wolfe hace una antología de lo que es el nuevo periodismo, ¿sí?, una antología donde entran gente como Truman Capote, Norman Mailer, Jimmy Breslin y todo este tipo de gente. A la fecha todavía hay autores del nuevo periodismo como Gay Talese que andan por ahí, a veces hacen novelas, a veces hacen nuevo periodismo. En América Latina hay gente que hacía esas cosas antes que los gringos, pero no tenían la capacidad editorial, económica, etcétera, para divulgarse. Además,
algunos de ellos como Rodolfo Walsh, un argentino, autor de un libro titulado La Operación Masacre, ¿no?, sobre la guerra sucia durante la dictadura militar en Argentina de los años 70, ¿no? Y el mismo famoso premio Nobel, autor de Cien años de soledad, Gabriel García Márquez, ¿no?, el libro más hecho como librito, está el relato de un náufrago, ¿no?, la historia de un hombre que naufragó en un barco colombiano y sobrevivió quién sabe cuántos días ahí en un bote, una balsa, ¿no?, hasta que fue rescatado. Entonces García Márquez lo entrevista y escribe la historia como si la narrara este personaje, porque una de las herramientas que usa el nuevo periodismo es la narración en primera persona, y muchas veces la forma verbal es de tercera persona, pero la visión es siempre de primera persona, porque entre las reglas para hacer periodismo de este tipo está que el periodista nunca oculta a las personas con las que se reúnen que es periodista y que está tomando datos. Es famoso pues el caso de Tom Wolfe, ya mencionado, en la famosa fiesta de los Panteras Negras, que él andaba con su libretita apuntando quiénes eran los que estaban y hacía la vista y preguntándole a la gente y a Bernstein y a los invitados y a los Panteras Negras, ¿no?, etcétera. Bueno, Walsh, García Márquez, actualmente una mujer un poco más joven que yo, la mexicana, cubana, quién sabe qué tantas cosas, llamada Alma Guillermo Prieto. Alma Guillermo Prieto es un periodista por propio valor y todavía anda por ahí echando relajo. Hay, bueno, un personaje que no quiero dejar de mencionar, es el polaco Ryszard Kapuscinski, ¿no? Yo les recomiendo el trabajo que hizo sobre el emperador de Etiopía, ¿no?, sobre el Negus, ¿verdad?, o sobre la guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador, cosas de ese tipo. Y por último, algo relacionado con el nuevo periodismo, pero que es diferente, que es el periodismo que hace un alemán llamado Günter Wallraff. Günter Wallraff, que es un alemán típico, etcétera, se tiñe el pelo, se pone unos lentes de contacto de ojos negros para hacerse pasar por turco en Alemania, ¿no?, y escribe un libro titulado Cabeza de Turco, que son sus experiencias como turco, ¿no?, recogedor de basuras en ciudades de Alemania, ¿no?, en pleno mitad del siglo XX. Günter Wallraff, ¿no?, un periodista que cambia ese dato de él sí se oculta para conseguir sus datos, ¿no?, y sufre en consecuencia todos los problemas. Ok, yo quisiera decirle que lástima que no hay mucho tiempo, ustedes tienen que hacer, yo no, pero ustedes sí, si alguien tiene tiempo, pues yo puedo seguir conversando más, así que lo que les quiero decir es, yo nunca he leído algo cercano al nuevo periodismo en Panamá. En México hubo un periódico que lo intentó mucho, ¿verdad?, pero pues esas cosas del negocio del periodismo y de todas las males que hay entre las relaciones entre los periódicos y la vida institucional política mexicana, pues acabó con esa experiencia donde se intentó hacer nuevo periodismo, que fue un
largo momento de un diario llamado 1 más 1, hoy ha devenido en una porquería. Y soy mejor respondiendo que hablando por mí mismo. Muchas gracias a todos los que participaron aquí. ¿Hay tiempo para alguna pregunta? Una pregunta, pues. ¿Por qué no leo un poema? A ver allá. ¿Por qué no lees un poema? Poema. Hay una pregunta. En español y en suizo. A ver, Guillermo, tu pregunta. Como crítico literario, ¿qué piensa de Memorias del subsuelo de Dostoyevsky? Francis, ¿vas a estar ahí como crítico literario? No. Como crítico literario, ¿qué piensas de qué libro? Memorias del subsuelo. Notes from the Underground. Memorias del subsuelo De los de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov. No, de Memorias del subsuelo. Memorias del subsuelo. Pero esa es una parte de los hermanos Karamazov. ¿De quién es eso? De Dostoyevsky. De Dostoyevsky. Que Sí, yo lo conozco como parte de los hermanos Karamazov. Yo lo leí solo. The Notes from the Underground. ¿De quién? A ver. Notes from the Underground. Cerramos con las palabras de agradecimiento por la profesora Fulvia Ocaña, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas. Buenos días a todos y a todas. Profesor Sánchez, gracias por organizar este acto, pero muy especialmente las gracias al profesor Roberto por haber sacado un tiempo de su agenda para venir a compartir con nosotros su tiempo, sus escritos y sobre todo su sabiduría. La universidad siempre va a tener las puertas abiertas para que cuando usted pase por aquí por Panamá nos pueda ofrecer alguna conferencia, alguna charla, un conversatorio. Lamentablemente en esta ocasión estábamos sujetos a una hora de estudiantes, por eso no se puede alargar más la temática, pero en otras ocasiones lo podemos programar para una jornada nocturna donde tengamos más tiempo para poder compartir con usted, profesor Roberto, toda su sabiduría. Además, queremos agradecerle a las personas invitadas, a los estudiantes y a todos los que de una u otra forma han podido llegar hasta aquí y colaborar para que el profesor Roberto esté presente con nosotros. Nuevamente, gracias a todos y profesor Roberto, la UNMA siempre tendrá las puertas abiertas para usted.